Bienvenido a una aplicación de potencia que requiere el uso de fracciones. Steam engine provided a reason to compare the output of horses with that of engines that could replace them. Y hay varias formas de definir una potencia. Mecánicamente, podemos decir que una potencia es igual a 33.000 libras por pie por minuto. ¿Cuál es la cantidad de energía requerida para levantar 33.000 libras un pie en un minuto? También podemos decir que una potencia es igual a 550 libras por pie por segundo, donde esta es la cantidad de potencia requerida para levantar 550 libras un pie por segundo. Entonces estos dos son equivalentes. Observe que las unidades son diferentes. Esto es por minuto, y esto es por segundo. Para la comparación de un motor eléctrico, podemos decir que una potencia es igual a 745.7 vatios. Por lo tanto, queremos encontrar la potencia de un motor que tiene un par de torsión de 5 1/4 libra de pies, y tiene 2750 revoluciones por minuto, donde el torque es la medida de la tendencia de una fuerza a rotar alrededor de un eje. Entonces, para encontrar la potencia, vamos a usar esta fórmula aquí, donde la potencia es igual a 2 veces pi veces T mayúscula, que es el par, veces las revoluciones por minuto, dividido por 33.000. Así que ahora podemos ver de dónde provienen estos 33.000, y cuando usamos estos 33.000 aquí, las revoluciones tienen que ser en revoluciones por minuto, como puede ver aquí en las unidades de una potencia. Entonces, para este ejemplo, vamos a usar una aproximación para pi. Recuerde que pi es un número irracional. Usaremos pi es aproximadamente igual a 22 séptimos para nuestro cálculo. El par, T mayúscula, será de 5 1/4 de libra pies, y las revoluciones por minuto serán de 2750. Vamos a ver esto en la próxima diapositiva. Entonces, nuevamente, vamos a tener una potencia igual a esta fracción aquí, donde el denominador es 33.000. Y luego tendremos 2, que voy a escribir como 2 sobre 1, multiplicado por nuestra aproximación para pi, que estamos usando 22 séptimos. Entonces, debido a que nos estamos aproximando a pi, voy a seguir adelante y cambiar este signo igual aquí a un símbolo de aproximación. Veces el par, que es 5 1/4 libra pies, pero escribamos esto como una fracción impropia, por lo que el denominador será 4, el numerador sería 4 veces 5 más 1, que es 21. Entonces, 5 1/4 es igual a 21 cuartos, y finalmente, multiplicado por las revoluciones por minuto, que sabemos que es 2750, que escribiré sobre 1. Ahora concentrémonos en encontrar este producto aquí antes de multiplicar, que queremos simplificar los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe que 7 y 21 comparten un factor común de 7. Hay unos 7 en 7 y 3 7 en 21. 4 y 22 comparten un factor común de 2. Hay 2 de 2 en 4 y 11 de 2 en 22. Y también tenemos 2 sobre 2 aquí, que simplificamos a 1. Observe que en este producto, todos los denominadores son ahora 1. Entonces el denominador se quedará 33.000. Y nuestro numerador será 11 veces 3 veces 2750. Que es 90.750. Ahora centrémonos en simplificar esta fracción. Ambos serían divisibles por 250, así que comencemos allí. Divide a los dos por 250. $90.750 dividido por 250 es 363, y 33.000 dividido por 250 es 132. Ahora, en este punto, puede ser más difícil de simplificar, pero recuerde que la regla de divisibilidad para 3 es muy útil, lo que significa que si la suma de los dígitos es divisible por 3, también lo es el número. Y como 3 más 6 más 3 es igual a 12, y 12 es divisible por 3, también lo es 363. Y dado que 1 más 3 más 2 es igual a 6, y 6 es divisible por 3, también lo es 132. 363 dividido por 3 es 121. 132 dividido entre 3 es 44.
Y ahora note que ambos son divisibles por 11. Entonces tenemos 11 cuartos para los caballos de fuerza. Entonces, la aproximación a la potencia es de 11 cuartos. También escribamos esto como un número mixto, entonces 11 dividido entre 4, hay 2 4 en 11, 2 por 4. Es 8, restamos, tenemos un resto de 3. Entonces también podemos decir que la potencia es de 2 y 3 cuartos. Tenemos el número entero y la fracción es el resto sobre el divisor. Y 3 dividido por 4 es el punto 75. Entonces también podemos decir que la potencia es de 2.75. Avancemos y verifiquemos estos resultados en una calculadora. Entonces escribiremos la parte de estas fracciones aquí, y luego dividiremos por 33.000. Así que pon todo este producto entre paréntesis internos. Así que tendremos 2 veces 22 siétimos, voy a poner el fracción 22/7 entre paréntesis, multiplicado por 21 cuartos. Times 21 fourths. Y luego multiplicado por 2750. Cierra paréntesis, ese es el numerador, y luego dividiremos por 33.000. Esto verifica que nuestro trabajo sea correcto. Tenemos 2.75 caballos de fuerza. Presionamos matemáticas, Enter, Enter. También podemos verificar que 11 cuartos también es correcto. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.